Presentar en la semana, en estos días, el 15 de diciembre, el informe de periódico del último tramo del año, y ya hay algunos adelantos que pueden suministrar a la audiencia de cómo están viendo el nivel de actividad, qué pasa con las importaciones, con la demanda del mercado interno, con el financiamiento. Mario Galizzi preside a Pyme Santa Fe y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Mario Guillermo Sisman, el LT8 le habla. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por llamar. A usted por atendernos. Mario, y como a título de adelanto, ¿qué han visto en el último tiempo? ¿Cómo están los indicadores de la pequeña y mediana empresa en la provincia? Bueno, los indicadores sigue primero, hay un desplome de venta, lo que es la parte de comercio minorista. Esto no ha disminuido, sino se ha ido consolidando a medida que van pasando los días, los meses. Y por otro lado, hay una sustitución de productos nacionales por productos importados. Esto es la constante que nosotros venimos viendo en los dos informes anteriores. Al principio lo veíamos sin una sistematización de un estudio, de un seguimiento del observatorio. Y en este tercer mes, las importaciones empiezan a crecer de manera geométrica. Nosotros pensamos que a partir de mantenerse esta tendencia, a partir de febrero o marzo, el crecimiento va a ser vertical. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos teniendo una sustitución de productos nacionales por productos importados en cadenas de valor, que nosotros lo que estamos evaluando que son muy llamativas, ¿no? O ¿Por sea, ejemplo? ustedes ahí en la zona, y por ejemplo en la zona de Rosario, la línea blanca es una de las líneas que más creció, es el producto que ha llegado al 5.000%. ¿Cuánto? O sea, ahí tenemos una 5.000%. Las importaciones Ahí, de línea blanca. claro. Estaban muy bajo antes, en términos nominal estaban muy bajo, porque en términos porcentual impacta ese incremento. Impacta en términos porcentuales y en términos nominales, los dos, Wow. Porque esto lo que está haciendo es una sustitución directa de empleo en la zona de Rosario, donde hay 13 fábricas chicas que han tenido que disminuir fuertemente el personal, hay mucho personal suspendido, empieza a haber una competencia muy fuerte en la línea de heladeras, en la línea de microondas, en la línea de lavarropa, y eso sustituye directamente el empleo formal por el empleo argentino genuino por el empleo importado. Cuando ustedes, perdón, ahí lo interrumpo brevemente, Mario. Si ustedes miran un poquito en profundidad esa foto, los precios cuando llega importado después son mucho más bajos que lo fabricado a nivel nacional. ¿Ahí hay una ventaja, si se quiere, para el consumidor o ni siquiera? No, si tenés una disminución de precio, pero acá hay que entenderlo por qué hay una disminución de precio. Esta es una muy buena pregunta, Guillermo. La pregunta es que el mundo entró en una guerra comercial, pero una guerra comercial declarada entre China, Estados Unidos y Europa. Todos los países del mundo, el universo de los países del mundo, para entrar en esta guerra han aplicado barreras comerciales, subsidio a la luz, subsidio al gas, subsidio al transporte, subsidio al empleo, fundamentalmente China, Estados Unidos y parte de Europa. De hecho, estos días salió el compre alemán y el compre europeo, y Alemania puso pongo el ejemplo de Alemania, podría poner el ejemplo de un montón de otros países, pero para poner un ejemplo importante, Alemania puso la principal barrera comercial de aranceles a la industria siderúrgica, porque tiene en juego 300.000 millones de euros. Wow. Argentina, como país, es el único país del mundo, uno de los pocos, sacando algunos países muy chiquititos, que ha eliminado absolutamente todo tipo de barrera comercial y todo tipo de subsidio. Si uno recordara la campaña de Donald Trump, decía energía barata y abundante para el desarrollo de la industria norteamericana. En ese escenario, lo que hoy está en juego y lo que hoy está en discusiones en el mundo es quién cuida el empleo. ¿Cómo se hace para sostener el empleo? Y qué líneas de producciones se mantienen y qué líneas de valores no se mantienen. La Argentina, lo dice el ministro de Industria de la Nación, dice, nuestra mejor política es la no política industrial. Acabamos de recibir un informe público de la Casa Blanca norteamericana donde le dice a todos los embajadores del mundo de Estados Unidos que intervengan en cuáles son los principales negocios y lo tienen que llevar todos los meses a Estados Unidos y analizar junto con las empresas norteamericanas qué papel van a jugar. O sea, mayor intervención del Estado en la política empresarial pública no ha habido.
Entonces, nosotros estamos exactamente al revés de todo tipo de política. Obviamente que va a bajar el precio porque China ha subsidiado el acero y la chapa en un 50%. Por eso Brasil le pone aranceles, por eso México le pone aranceles, por eso subsidian a la siderúrgica en la parte energética, para poder competir y tener un precio que sostenga el mercado. Nosotros, fíjese que del año 24 al año 25, la provincia de Santa Fe lleva perdido, según el nuevo informe, que todavía, como usted bien lo dijo, sale el 15, pero el anterior habíamos perdido 13.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe, ahora calculamos que estamos en 15.000 y pico de puestos de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Puestos en blanco de trabajadores especializados que se pierden en la provincia de Santa Fe. Entonces, si hablamos a nivel país, estamos casi en 250.000 puestos de trabajo. Entonces, el impacto que está teniendo en la economía es muy grande, porque nosotros vemos que hay líneas completas que empiezan a desaparecer. Pero no solamente la línea blanca, la línea metalmecánica del sur de la provincia, donde ¿también? se han entrado más de 1.400 tractores importados. Tractores incluso, digamos, usados, que tenían también una ventaja de ingreso sin aranceles prácticamente, ¿no? Arancel cero, arancel cero. Asindar está totalmente paralizada, o sea, está con todo un programa de suspensiones para todo el año 2026. No hay una empresa más importante en términos estratégicos y de volumen, 2.200 empleados directos, más de 6.000 empleados indirectos, un montón de talleres, eso está todo paralizado. Si uno viene a la provincia, a la zona núcleo de Santa Fe, que es la zona de Santa Fe, Esperanza, zona noroeste, nosotros estamos teniendo una fuerte importación de lácteos, de leche en polvo de Uruguay, de pollo de Brasil, de cerdo de Brasil, que crece de manera geométrica en la provincia de Santa Fe. Y por lo que, una provincia, sí. No, digo, por lo que usted cuenta, Mario, aparte, da la impresión de que esa apertura tan, digamos, irrestricta de la economía que promueve el gobierno no parece muy inteligente, ¿no? Porque usted cuenta, hay una guerra declarada comercial global, Estados Unidos, China, Europa, y mientras esos bloques se protegen, subsidian, están estimulando su producción para sostener el empleo, nosotros abrimos y no estamos en igualdad de condiciones de competir, porque también hay un costo, estimo, usted lo debe saber mejor que yo, un costo local muy alto en materia tributaria, en materia de servicios, que se hace muy difícil competir con un producto chino terminado. Primero, que se hace muy difícil, se le hace difícil al mundo, se nos va a hacer mucho más difícil a nosotros. Y segundo, nosotros estamos teniendo una política en la Argentina que no tiene que ver con una política industrial, una política de producción. O sea, yo entendería que en la mesa se estuviera discutiendo en la Argentina de hoy, decir, bueno, miren, señores, hay algunas líneas que no podemos competir, que el mundo ha decidido interactuar, pero lo que no podemos decir es destrocemos todo el sector productivo y pasemos a ser solamente un país extractivo de materia prima. O sea, la Argentina ha vuelto a un periodo de anterior, del 1800, que es un modelo extractivo de la economía. Y acá es un tema también muy interesante entender, porque cuando uno habla y en esto siempre me gusta recalcar que en la parte que el actual presidente fue totalmente claro, cuando dijo quiero volver al 1800. Y en el 1800, para que el sistema subsistiera, esta famosa generación del 80, que además hizo obras de infraestructura, a diferencia de este gobierno que no hace obras de infraestructura, vamos a tener una deuda en infraestructura que va a ser peor que la deuda externa, porque no podemos sacar la producción, ni en trenes, ni en ruta, ni en puerto. Ese sostenimiento de la generación del 80 estaba basado, inclusive hay un informe del ministro en ese momento, que pide el presidente de la generación de 80 sobre cómo era la vida de los obreros, sobre una clase obrera que era paupérrima, que cobraba en bono, que no tenía salario, que no tenía jubilación, que estaba realmente en un estado paupérrimo de pobreza. De explotación. Entonces, prácticamente. De explotación. Y en eso se sostenía la generación del 80. Sí. Entonces, cuando hoy la Argentina va a salarios de pobreza, porque los trabajadores son pobres, trabajador formal es pobre en la Argentina. Se está sosteniendo un modelo económico justamente igual que la generación del 80 en un modelo de pobreza. A diferencia de la generación del 80 que hizo inversiones, que podemos discutir si nos gustaron más o nos gustaron menos, pero hizo inversiones de obra pública, favoreció la educación pública y un montón de otras cosas que fueron muy importantes.
la Argentina va a un mismo modelo, pero decayendo en todo lo que es la actividad pública. Y la actividad pública... Y si esto se sostiene, sí, digo, si se sostiene en 2026, la estimación es que el empleo va a verse muy afectado. Usted lo venía enumerando, el sector línea blanca, metalmecánica. ¿Vamos a un escenario de aumento abierto de la desocupación? Bueno, me parece que es un escenario abierto de desocupación y me parece que uno de los próximos temas que se va a debatir en los próximos años va a ser el tema de la desocupación. O sea, me parece que uno de los grandes temas que se va a debatir, que todavía en este momento no se está debatiendo, es qué hacemos con la desocupación en la Argentina creciente, justo ahora, con la pobreza, justo ahora que el gobierno también incorpora la variante de la reforma laboral y topes indemnizatorios ante despidos. Digo, no parece casualidad. No, por eso hice la alusión, porque me pareció importante tener presente cómo está basado el modelo. El modelo está basado en un modelo muy primario de la economía, que obviamente no contiene a todos los argentinos, a una destrucción del sector pyme. Vamos, a diferencia del resto del mundo, nosotros, a diferencia de todos, creemos que esto no es un error, creemos que esto es una política diseñada por un gobierno que apunta a ese tipo de modelo y a un modelo de la primarización de la economía y de la concentración. Mario, y en su caso, ¿usted tiene empresa de qué rubro? Nosotros nos dedicamos al rubro de la venta de materiales de construcción y a la venta de herramientas. ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está la actividad? No, la venta está desplomada. Tiene dos problemas la venta. Primero, una caída brutal de venta, pero además una caída de margen de venta importante, o sea, de markup. ¿Por qué? Porque al haber desaparecido la obra pública nacional y al haber caído brutalmente el financiamiento, el consumo de los trabajadores, el consumo público, lo único que a vos te queda en pie, o la obra pública provincial o los fideicomisos. Entonces, ¿qué pasa? Se te cayó un 50%, por eso está parado Hacienda y están parados las principales empresas. Y en ese 50%, todos vamos a competir bajando rentabilidad. Entonces, los negocios no solamente venden poco, sino lo que venden lo malvenden con una rentabilidad muy baja. Y eso es una sábana corta, porque a medida que va pasando los meses, lo que vos te vas a encontrar, cuando el corralón, la industria quiere arreglar un camión o quiere arreglar una máquina, o se le rompió el sample, no va a tener dinero. No tiene. Y esto es lo que empieza a ver, y empieza a ver una caída brutal de los stock y un problema en lo que se llama la caída del sector financiero. Fíjate que en los últimos datos que hoy estamos teniendo en Banco Central, ha crecido brutalmente la cantidad de cheques rechazados y la morosidad. Y eso tiene que ver con la caída del consumo y la caída de la rentabilidad. Mario, ha sido muy claro y muy amable en atenderlos. Le dejo un saludo. Perfecto, muy amable, gracias. Mario Galizzi. No, por favor. Mario Galizzi, presidente de APYME Santa Fe, adelantando el último informe del año con datos muy preocupantes. Fue muy elocuente en su descripción del escenario. Una avalancha de productos importados con ningún criterio racional. Contaba recién el presidente de APYME y suscribo desde aquí con poco conocimiento de causa. Digamos, el empresario está ahí todos los días trabajando con sus trabajadores, con su industria, con sus ventas. Hay una batalla global comercial. China, Estados Unidos, Europa se están peleando, están sumando aranceles, le están dando mayor protección, le dan subsidio. Aquí en Argentina vamos a la inversa, con una apertura poco inteligente. Entra todo y a lo mejor puede haber una baja acotada del valor al consumidor final, pero repercute en el empleo. Decía recién que aumentó 5.000% la importación de línea blanca, de heladera, microondas, 5.000%. Bueno, en algún momento ya hay empresas que reducen personal y esa empresa en algún momento va a terminar cerrando. Lo que vimos en Whirlpool el otro día en Pilar, esto, decía recién el empresario, se va a replicar a mayor escala el año que viene, lamentablemente. Y el presidente ha dicho que el esquema que quieren es volver a la Argentina de finales del siglo XIX, la generación del 80, que claro, era una Argentina con explotación laboral, con muchos marginados del sistema. Parece ser ese el modelo que tiene el gobierno en la cabeza. 7:53, ahora en la mañana. Comenzá tu día con nosotros. El primero de la mañana. Hoy jueves, exclusivo en Coto Digital, tenés 20% de descuento en un pago con Comunidad Coto, sin tope de reintegro. Hacé tus compras en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas